Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de La Barcaza de lo Desconocido. Soy su anfitrión, Capitán UFO, quien dirige esta barcaza rumbo hacia lo desconocido, por aguas de lo desconocido, el misterio, lo enigmático y aquello que realmente la ciencia no tiene explicación. Así que los invito a que se puedan colocar cómodos. Elijan asientos acá dentro de la barcaza. Tenemos una fogata ahí en la mitad de la barcaza para que nosotros podamos reunirnos y conversar interesantes temáticas. Agradeciendo a cada uno de ustedes que estén acá presentes, que nos estén escuchando, sea donde sea, a la hora que sea. Para mí es un gusto, un placer que ustedes estén acá presentes. Así que vamos a dar inicio a un nuevo podcast con un tema de verdad que a mí me fascina. Hace días atrás estuvimos conversando en un programa que estuve invitado sobre una enigmática civilización. También uno de mis amigos en la semana estuvimos conversando sobre un documental que hablaban sobre una misteriosa civilización que se encuentra en África. Civilización que de verdad no tiene una explicación lógica para tener tan avanzado conocimiento en la ubicación del cielo nocturno. Uno como usuario a veces se pierde buscando estrellas, el cinturón de Orión, la Cruz del Sur. A veces vemos la constelación de Escorpión que está en constante persecución del cazador. No se juntan, siempre están escapando una del otro. Poder observar el cielo, o por lo menos acá en Chile, que tenemos el privilegio de unos cielos espectaculares en el norte, en el sur, hasta acá en el centro podemos encontrar lugares espectaculares de observación. Y también divisar que no estamos solos. Me refiero a grandes estrellas que nos acompañan, que nos guían, que nos iluminan la noche. Una de ellas es Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno. Si ustedes alzan la vista, lo pueden observar al lado izquierdo de Orión. En esta época ya es visible, es la estrella más grande que se puede observar. Ahora es visible desde el polo sur, donde estamos nosotros, hasta las latitudes de Islandia más o menos, para que se vayan ubicando. Desde las civilizaciones más antiguas, su intenso brillo siempre ha fomentado la curiosidad y también la fantasía del hombre, ese romanticismo que tenía la gente antigua, civilizaciones antiguas, como por ejemplo Egipto, un ejemplo. Desde que aquel día de su aparición sobre el horizonte, después del periodo de la invisibilidad, que para los astrónomos se llama Orto Helíaco, marcaba el inicio de las inundaciones del río Nilo. Sirio debe su intenso brillo, aparentemente próximo a la Tierra, pues se encuentra a una distancia de tan solo 8,6 años luz de distancia. La estrella que nos fascina a simple vista, aquella azulita que ustedes pueden observar, nos causa mucho recuerdo de niños, sobre todo de mi parte, cuando salíamos a caminar en el campo. Viendo aquella estrella, siempre mi padre me decía, observa esa estrella, es la más luminosa. Él no sabía cuál era el nombre. Ahora, con más experiencia, puedo saber que era Sirio, y es Sirio. Ahora nos fascina, porque está a simple vista. 2 veces más masiva y 25 veces más luminosa que nuestro propio Sol. Y tiene un rápido movimiento propio en el cielo. Se mueve a su, ¿cómo se puede decir la palabra exacta? A su disposición. Fue el estudio de este movimiento que presenta unas marcadas oscilaciones, o sea, no es tan rectilíneo su movimiento, sino que tiene algo extraño, un movimiento ondulante. Lo que hizo predecir al astrónomo alemán Friedrich Bessel en el año 1844 la existencia de una pequeña compañera. Esta estrella que a simple vista ustedes pueden observar
no vemos nada. Por lo menos si a mí me preguntan, que observo bastante el cielo nocturno, a simple vista, inclusive con mi visor nocturno, no puedo divisar nada al lado. Pero ya en aquellos años, en 1844, se divisaba Sirio B, que acabó siendo observada por el astrónomo estadounidense Alvan Graham Clark en 1862. Sabemos hoy en día que Sirio B no es más que una estrella enana blanca, muy pequeña, con residuos estelares compactos y está inerte. Aunque tiene la mitad de la masa del Sol, o sea, no es tan pequeña tampoco, Sirio B es del tamaño de nuestro planeta Tierra, para que vayan calculando más o menos qué tan grande es. Aunque su tamaño no es tan grande para otras estrellas, y además por su débil brillo y proximidad a la deslumbrante Sirio A, que es gigante, es imposible observar esta estrella siempre y cuando no tengas un buen telescopio. Si no tienes uno adecuadamente capacitado con las condiciones técnicas para poder observarlo, nunca lo vas a ver. Es lo que le explicaba anteriormente. Sirio A y Sirio B se encuentran ligadas gravitacionalmente, y según se estimó en el año 1851, una década antes de la primera observación de esta pequeña estrella enana, el tiempo que tarda está en dar una vuelta alrededor de Sirio A aproximadamente 50 años. Más recientemente, se ha detectado ciertas anomalías en el movimiento orbital de esta estrella pequeña, Sirio B, que podría explicarse con la presencia de una hipotética tercera estrella. O sea, no es un sistema binario, sino que trinario. Los astrónomos le hacen mención como Sirio C, que a pesar de los esfuerzos de los astrónomos, nunca ha sido observada, por lo que su existencia resulta aún incierta y también es una hipótesis. No se sabe si realmente está ahí o no. En 1950, el físico Enrico Fermi estimó que el tiempo que le llevaba a una civilización con capacidad de vuelo interestelar en colonizar toda la galaxia sería de tan solo pocas decenas de millones de años, teniendo en cuenta que la galaxia tiene unos 13.000 millones de años aproximadamente. Es, en comparación, un breve lapso. Uno esperaría tanto que si en algún momento hubo otra civilización técnica en la galaxia, deberíamos haber recibido alguna visita, ¿no? Los amantes del misterio como nosotros, ustedes navegantes que están en este momento acompañándonos, podemos dar por hecho que esto es así. Pero ¿hay alguna prueba de todo eso? Esa es la pregunta que nos hemos hecho desde el año 47. En 1976, el escritor angloamericano Robert Kidji publicó El misterio de Sirio. Es un libro en el que se sostiene la tesis de que unos ETs, o sea, extraterrestres, que habrían entrado en contacto con la civilización egipcia hace más o menos 5.000 años, habrían comunicado sus extraordinarios conocimientos de astronomía, por eso sabían tanto, sobre la ubicación del cielo y también las constelaciones y movimientos de los astros para su beneficio propio. Y estos conocimientos habrían sido transferidos por los egipcios a una enigmática civilización que se encuentra en África. Ahora, como Sirio era tan importante para los egipcios, pusieron mucho énfasis en comunicar sus conocimientos, tal cual se las dieron. Ahora, naturalmente los extraterrestres fueron incorporados a la arcaica tradición de esta civilización que vamos a hablar, como los famosos dioses Nomo, con 2M, Nomo. Este escritor, Robert Kidji, de apellido Temple, incluso llega a encontrar indicios de esta cultura de su posible conocimiento de que Sirio fuese una estrella triple, argumentando que conocían la existencia tanto de Sirio A, Sirio B y la enigmática serie Sirio C. A pesar de esta fascinante historia, nadie medianamente serio, cuerdo, con lógica por delante, cree que esa tesis de Temple sea cierta.
Hace más de 20 años que el antropólogo danés Walter van Beek emprendió un concienzudo trabajo de campo con un pueblo enigmático de África, los dogones, y quedó sorprendido por sus modestos conocimientos de astronomía. Van Beek publicó un trabajo, El estudio de los dogones, en el que subrayó que las tesis de Temple son especulaciones sobre los relatos de otros investigadores que a su vez están basados exclusivamente en la fuente, el chamán Ogotomeli. Los dogones son un grupo étnico establecido en el centro de Mali, cerca del río Níger, y en torno a una gran falla llamada Bandiagara. Sus tradiciones religiosas y culturas son ancestrales, conservan vistosos bailes con espectaculares máscaras, cultivan una original técnica de escultura y practican una arquitectura muy peculiar. Las viviendas de estos, o sea los dogones, construidas en las mismas fallas de Bandiagara, son patrimonio de la humanidad. Y según la tradición dogona, unos dioses anfibios, los Nomo, llegaron a tiempos remotos desde el cielo en un barco volador. O sea, imagínense en aquellos años, muchos años atrás, una civilización que no tenía contacto con el resto, ya entrega información de visitantes que vienen desde el cielo en barcos voladores. No sería la primera civilización que nosotros escuchamos hablar sobre la venida de estos, entre comillas, dioses. Para algunos alienígenas ancestrales, como les quiera llamar, pero dentro de la tradición del folclore de los dogones, el barco volador era el símbolo que transportaba a los Nomo, a los dioses anfibios, ante ellos. En 1931, el antropólogo francés Marcel Griaule visitó esta tribu y quedó fascinado por sus originales costumbres, de manera que realizó durante varios años visitas de estudio a esta tribu. De sus investigaciones de este pueblo, publicó un artículo en 1965 llamado Le Renard Palais, en el que contaba que los dogones tenían unos conocimientos astronómicos desconcertantes para el pueblo, con tan pocos medios técnicos y conocimientos. O sea, nosotros con suerte, a nivel usuario, insisto, podemos adquirir un telescopio con capacidades de ver la nebulosa de Orión, podemos ver la Carine, podemos ver Sirio en su magnitud, que se ve como 4 puntas, los planetas que orbitan el sistema solar, pero imagínense ellos con un conocimiento no tan avanzado como el nuestro, ya tenían conocimiento de astronomía, aunque sí, ustedes van a decir, ¿y cómo los mayas, y cómo los aztecas, y cómo los egipcios? Esa es la gran pregunta, cómo ellos tenían esa capacidad de poder posicionarse en el cielo y saber qué estaban viendo. Tenían, no sabemos de dónde, la información de identificación de cada estrella en el cielo. Ahora, según Griaule, los dogones sabían que Júpiter tenía 4 grandes lunas, que Saturno estaba rodeado por un anillo y que la luna era un mundo muerto y seco. Ahora, más desconcertante era el hecho de que los dogones afirmaban que su propia cultura provenía desde la estrella de Sirio. Según Griaule, el centro de la vida religiosa dogón es Sirio, a la que llamaban Sigu Tolo, la cual estaba siendo orbitada por otra estrella muy pequeña, compuesta de un metal más pesado que hay en el universo, que recibía el nombre de Potolo. Una tercera estrella llamada Emya estaría girando alrededor de todo este sistema de Sirio. Todo este conjunto de movimientos astronómicos debería haber permanecido fuera del alcance de los dogones, ya que requiere el uso de instrumentos astronómicos de gran capacidad para poder observar, pero ellos no lo poseen. Ahora, en el caso de Sirio B, hace falta telescopios muy potentes para verlos. Ahora, ¿cómo llegaron a adquirir todos esos conocimientos los dogones?
de dónde sacaron toda esa información, todo ese desconcierto que causó a los investigadores y científicos que una civilización totalmente ajena a la nuestra, por tecnología estoy hablando, tengan conocimiento, el nombre de la estrella, bueno, lo conocen de otra forma, pero la ubicación, Júpiter, Saturno, las lunas de Júpiter, el anillo de Saturno, la luna, nuestro satélite natural que está muerto, supuestamente. ¿Cómo obtienen toda esa información? ¿De dónde la sacan? Ahora, la respuesta podría ser que se los habrían proporcionado una expedición, este es un supuesto, de extraterrestres provenientes de Sirio que visitó la Tierra en un pasado remoto. Este es un supuesto. No hay vestigio físico para decir que fueron visitados por alienígenas, sino que es lo que se estipula como una hipótesis y lo que entrega la información de los dogones. Ahora, eso suele ser la respuesta más habitual que suelen escoger los investigadores o los que quieren popularizar el misterio de Dogon. Ahora, por desgracia para los amantes del misterio, esta no es la única respuesta posible. Ahora, en primer lugar, Sirio B fue descubierta en 1844, recién en aquel momento, y su carácter excepcional de enana blanca fue determinado en el año 1915, o sea, hay harto tiempo de diferencia. Ahora, de hecho, fue la primera enana blanca que se encontró, lo que supuso un verdadero bombazo astronómico, y la densa compañera de Sirio fue portada en numerosas publicaciones de principios del siglo XX. Incluso las sospechas de que el sistema contaría con una tercera estrella son antiguas y datan de 1894. Ahora, pues el sistema presenta ciertas irregularidades orbitacionales que demuestra esa hipótesis, que no son dos, sino que son tres. Ahora, todos los conocimientos astronómicos de los dogones relatados por Griaul formaban parte del corpus de conocimientos de los astrónomos de aquella época. Ahora, en segundo lugar, los supuestos conocimientos de los dogones no estaban exentos de errores. Para empezar, los dogones identifican a Saturno como el planeta más lejano del Sol, desconociendo la existencia, obviamente, de Urano y Neptuno. Plutón es un planeta enano que estaba afuera, así que no se cuenta. Si en verdad el conocimiento de los dogones provenía de los viajeros interestelares que llegaron a nuestro sistema solar, ¿no parece razonable que estos gigantes planetas les pasaran desapercibidos? Me refiero a Urano y Neptuno. Ahora, en cuanto a el posible descubrimiento de Sirio C en el año 1995, hay que hacer énfasis en que en la realidad los astrónomos del observatorio de NISA hablaron de haber detectado indicios de la presencia de una estrella, no a la estrella en sí. De hecho, el artículo se titula ¿Es Sirio un sistema triple? Ni siquiera saben los científicos si existe una tercera estrella. O sea, está en vilo todavía. No saben. Ahora, en cuanto al posible descubrimiento de Sirio C, hay que tener en cuenta que no hay pruebas fehacientes para explicar esto, así que se deja ahí stand-by todavía. Ahora, además, según este mismo estudio, para justificar las irregularidades orbitales de la estrella de Sirio, la tercera estrella giraría exclusivamente alrededor del gigante, Sirio A, en una órbita muy cercana a esta estrella, y no en torno a Sirio B, la compañía. Ahora, ¿cómo se supone que hace la existencia de Sirius B para los dogones? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde sacaron esa información? A mí me encantaría poder tener a la mano todo eso. Pero yo creo que no la vamos a tener todavía. Ahora, todas las observaciones posteriores del sistema de Sirio no han encontrado hasta la fecha la más mínima traza de existencia de una tercera estrella, así que se mantiene en vilo y se mantiene todavía en hipótesis. El tercer punto o tercer lugar, se acostumbraba a representar a los dogones como una tribu aislada y perdida en el más recóndito del continente africano, allá lejos, súper lejos. Pero no es tan así. Ahora, en realidad se trata de una tribu muy bien comunicada. Fueron expulsados de sus terrenos originales por la expansión árabe y desde hace siglos han convivido con sus vecinos musulmanes. Y de hecho, algunos de ellos son musulmanes y otros son cristianos.
fueron reclutados por soldados de las fuerzas coloniales y a principios del siglo XX había actividad de misioneros y diversas escuelas francesas en la zona, que perfectamente podrían haber hecho o haber puesto en contacto este conocimiento de los astrónomos de aquella época. Entonces, hay un punto en contra sobre esa información de los dogones. Si uno comienza a pensar un poco más esta temática, sí, pueden haber tenido un poco de influencia de pueblos árabes, musulmanes y franceses, de aquella época estamos hablando, pero hay tantas cosas en el mundo que uno no se puede explicar, como por ejemplo la existencia de culturas ancestrales que trabajaban también la piedra, hacían o efectuaban centros astronómicos, calendarios, que trabajaban mirando el cielo. El conocimiento que ellos tenían era increíble. Entonces también da a pensar que los dogones sí pueden haber tenido algún tipo de influencia ajena, pero ¿de dónde la sacaron? Aquí no quiero introducir la teoría de los alienígenas, ni mucho menos. Sí, para algunos fanáticos, aquí no voy a hablar de estudiosos, sino que fanáticos de la ufología, claramente le dan la atribución a alienígenas, a ovnis, ETs, como los quieran llamar. Pero no hay pruebas fehacientes para poder decir, saben que eso es cierto. Están solamente las creencias, el folclore y las tradiciones que tiene el pueblo dogón. Pero el punto resaltante en sí es poder identificar las estrellas. La estrella en sí, Sirio, y su compañía, Sirio B. Porque si nosotros hablamos de los egipcios y su astronomía, ellos solamente identificaban a mayor rasgo Orión, sobre todo el cinturón de Orión, que algunos estudiosos, algunos investigadores aseveran que las pirámides o las 3 grandes pirámides están construidas linealmente a las estrellas más luminosas de la constelación de Orión. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho. Así que mientras tanto, queridos amigos, nos vamos a ir a una pausa musical para que continuemos con más de esta temática interesante de los dogones en la barcaza de lo desconocido. Así que espérenos, vamos y volvemos y continuamos con Capitán UFO. I'm so lonely.
después de esa pausa musical, continuamos con más de la barcaza de lo desconocido. Espero que les haya gustado, espero que estén cómodos para que continuemos tratando de resolver estos enigmas que envuelven a la cultura de los dogones. Porque mucho hablamos sobre la existencia de Sirio A, Sirio B y hasta Sirio C como una hipótesis. Pero ahora, lo que quisiera recalcar también a todos ustedes, no recalcar sino que comentar, esa es la palabra, comentar, que esta traslación que tiene Sirio B, o esta este giro que hace Sirio B por esa gran estrella Sirio A, demora 50 años, eso lo dijimos en el bloque anterior. Pero la cultura Dogon, cada 50 años aproximadamente, celebran una fiesta llamada la Sigi, que estaba íntimamente relacionada con esta gran estrella. Ahora, según investigadores, el famoso chamán Ogotemeli habría revelado unos conocimientos avanzadísimos de astronomía, lo que le había hecho mención anteriormente sobre los anillos de Saturno, las 4 lunas galileanas de Júpiter, y lo más sorprendente aún, sabían perfectamente que Sirio era una estrella binaria, que era una estrella doble. Es más, la periodicidad o tiempo de 50 años de la fiesta Sigi tendría su raíz en el periodo orbital de esta estrella, Sirio B. Ahora, lo más plausible es que el avanzado conocimiento de astronomía del chamán Ogotemeli fuese resultado de un proceso de contaminación y asimilación cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que sus conocimientos en astronomía los hubiese adquirido gracias a los visitantes occidentales, cosa que ya habíamos hecho anteriormente. Ahora, como lo señala el gran investigador, el gran astrónomo Carl Sagan, que descanse, los conocimientos de este chamán reflejaban el conocimiento occidental de la astronomía de 1932. Ogotemeli no poseía ningún conocimiento más avanzado al occidental, ni tampoco sabía de los numerosos satélites adicionales que tiene Júpiter y también Saturno. Y además caía en algunos errores propios de la astronomía occidental de la época. O sea, había una congruencia, un paralelismo en base a la astronomía de aquel tiempo, tanto en Occidente como en ellos. Entonces, algunos piensan que puede haber sido contaminación cultural por otros pueblos. Ahora, es cierto que los dogones se interesaban mucho por la astronomía, eso está claro. Y no es de extrañar que sus conversaciones con los numerosos visitantes occidentales a fines del siglo XIX y principios del XX acabasen abordando temas del cielo. Sirio y su compañera enana blanca estaban de gran actualidad en la astronomía occidental en 1920. Y resulta muy plausible que el astrónomo amateur Griaul comentase sus conocimientos al chamán Ogotemeli. O quizás Ogotemeli simplemente asintió o fingió saber sobre astronomía. Y la narración de Griaul quedó contaminada por su propio interés en el tema y su ferviente deseo de demostrar la complejidad de las creencias religiosas de los dogones. Ahora, como conclusión o como punto de conjunción en base a lo que es el conocimiento de los dogones, muchos investigadores y científicos asumen que es terrestre, no de los extraterrestres. Los que comunicaron estos conocimientos astronómicos fueron de acá mismo, terrestres. Ahora, el estudio científico de Sirio ya extraña, es fascinante, de verdad, entrega mucha sorpresa y a la vez también muchos misterios, pero sin que tengamos que recurrir a exóticos anfibios alienígenas, como nombraban los dogones, para poder aclarar que es una estrella binaria y hasta trinaria. Bueno, yo creo que a través del tiempo se va a saber todo eso. Pero más que nada, quise entregar datos científicos fehacientes para poder demostrar muchas veces
que las culturas están contaminadas con los visitantes o influenciadas por foráneos. Ahora, sí es increíble poder tomar en tapete o en consideración lo que nos cuenta esta tribu Dogon, o los Dogones en África, y hablar que las celebraciones que ellos tienen es similar al movimiento que tiene Sirio B en torno a su estrella gigante, que son 50 años aproximadamente. Pero ¿por qué no hacer viajar un poco la imaginación y darnos cuenta que hay civilizaciones antiguas que tienen mucho más conocimientos que las actuales en base a astronomía, en ubicación de las estrellas y todo eso? ¿Por qué no descartamos un poco lo que es el dato duro, lo científico, y nos orientamos un poco más al romanticismo del folclore antiguo? Bueno, hasta el momento toda esa información va a quedar ahí en vilo. Sí, la ciencia dio un mazazo gigante para poder demostrar que los dogones fueron influenciados. No tenían conocimientos foráneos fuera de este planeta, sino que fue entregada por nosotros mismos, los terrícolas. Sí, puede ser, pero no hay que dejar a un lado, como dije antes, el romanticismo. Por mi parte, yo lo asimilo, lo dejo ahí. Y la respuesta ante esta situación, la verdad, la única, va a ser la que ustedes mismos se van a hacer. Así que el día de hoy, queridos amigos, hemos sido acompañados por los dogones. Pero también nos hemos dado vuelta también un poco por la astronomía, conocer ese gran astro que está en el cielo nocturno, que es el más grande, que nos acompaña y que es visible en el hemisferio sur. Pero ¿las civilizaciones antiguas tendrán algún conocimiento que nosotros no sepamos? ¿Realmente vinieron visitantes de otro planeta, le entregaron información y después se fueron? Yo creo que esa información nunca la vamos a tener. Y el día en que la podamos tener va a ser cuando hipotéticamente seamos visitados por extraños forasteros. Gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado en este nuevo capítulo de La Barcaza de lo Desconocido. Mencionar que se pueden suscribir a nuestras redes sociales, como es YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y también, sí, en Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Observador de Estrellas Chile. También invitarlos para que el día martes, pasadito de la medianoche, nos encontremos en un tema de conversación, en un programa nuevo que nosotros lanzamos esta semana, de conversación, debate y también relatos de la gente que muchas veces quiere ser escuchada pero no lo es. Así que nosotros claramente después de la medianoche vamos a estar junto a ustedes en este nuevo proyecto de Observador Estrellas Chile. Un nuevo programa que nos va a estar acompañando por mucho tiempo. Así que los invito para que puedan participar en Legión Oculta los días martes. Y los días sábados, hoy es viernes, la publicación del podcast. Y ya mañana sábado, a partir de las 23 horas, nos podemos encontrar a través del fanpage de Observador Estrella de Chile con el programa El Trasnoche de ODE Chile. Así que estamos invitados por todos lados para que sigamos este camino del misterio, lo paranormal y la ufología, y también invitarlos para que la próxima semana nos encontremos en un nuevo podcast. Se despide Mario González, Capitán UFO, y nos encontramos la próxima semana. Right through me, can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted
enjoy the silence.